Muy bien, feliz tarde para todos. Un placer poder comunicarme con ustedes a través de este medio. Gracias por conectarse y vamos a dar inicio a este primer encuentro síncrono correspondiente a la unidad curricular Psicología Educacional. ¿Quién les habla? Su profesor, el licenciado Omar González. Estaremos dando un paseo por el contenido más significativo correspondiente a la unidad curricular Psicología Educacional uno, tema 2, con el cual ustedes podrán realizar su primera actividad sumativa que corresponde al desarrollo, diseño y construcción de un cuestionario, a responder el cuestionario. Entonces, fíjense, hay elementos fundamentales que vamos a tratar en esta unidad. Entonces, comenzamos con los principios básicos del aprendizaje. Y tenemos por acá un concepto de un autor que nos dice que el mundo cambió tanto que los jóvenes deben reinventarlo todo. Una forma de vivir juntos, instituciones nuevas, una forma de ser y de conocer. Entonces, fíjense que este concepto, que a pesar de tener algunos años, se ajusta de manera bien interesante con todos los elementos que a diario nosotros podemos observar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en los espacios dedicados para tal fin. Entonces, bueno, un elemento fundamental y que ustedes pueden profundizar y que deben profundizar en el contenido de las unidades que les indiqué previamente, tenemos, por ejemplo, los 7 principios del aprendizaje. Entonces, ¿cuál es el elemento fundamental que tenemos que empezar a esbozar? Primero, ¿qué es el aprendizaje? Ese verbo conjugado de aprender, ¿sí? Parte de aprender. ¿Y qué es aprender? Bueno, aprender es poder tener acceso a una información, poder tener acceso a un nuevo saber, poder interactuar con algo que está allí y que nosotros entonces vamos a adentrarnos para poder conocer con mayor exactitud, con mayor profundidad, de una forma más coherente eso que está allí. Entonces, ahora bien, uno de los temas que siempre se ha estudiado es cómo se aprende, cómo cada individuo capta esos elementos que están en su entorno, cómo esa información se fija en nuestro cerebro y cómo pasa de una memoria de corto plazo a largo plazo. Entonces es interesante, por ejemplo, este contenido con el que vamos a trabajar el día de hoy y tenemos entonces esto de los 7 principios del aprendizaje. Y nos dice que el primer principio es que el estudiante es el centro del aprendizaje. Entonces allí es una resignificación de cómo se ha dado el aprendizaje en el tiempo y cómo se ha ido resignificando las teorías de aprendizaje, como el individuo dejó de ser un objeto para convertirse en un sujeto, pero un sujeto que está en el centro y que todos los elementos lo permean y que él es la clave fundamental de ese proceso. Entonces observamos cómo cada una de esas cosas tiene que ver con él y cómo esas cosas tienen relación a su vez con él. Entonces nos dice que los estudiantes son los protagonistas en el aprendizaje, es decir, pasan a ser el elemento fundamental. El entorno estimula su compromiso activo y los ayuda a comprender su propia actividad como estudiante. Es decir, fíjense ustedes que hay otro elemento significativo a tomar en consideración. Y el otro elemento significativo es que el estudiante se apropia de su proceso de aprendizaje. Y en ese proceso de aprendizaje, él toma conciencia del papel protagónico y toma conciencia de que él es agente transformador de su aprendizaje.
Asimismo, el aprendizaje es de naturaleza personal y social. Entonces, el entorno del aprendizaje se fundamenta en la naturaleza social del proceso de aprender. Un elemento fundamental aquí, somos seres sociales por naturaleza. Es decir, nosotros vivimos en un conglomerado, somos parte de un sistema, somos parte de una sociedad, somos parte de un todo. Y este proceso de aprender y fomenta el aprendizaje personal y colaborativo, pero solo aprende quien quiere aprender. Entonces, fíjense, hay dos elementos fundamentales aquí. Primero, aprendizaje colaborativo, es decir, todos tenemos un fin común, que en este caso es el aprendizaje. Y el otro elemento importante y significativo es que tiene que ver con el elemento motivacional, es decir, aprende el que realmente quiere aprender, fija el que realmente quiere fijar. Por otra parte, las emociones son parte del aprendizaje integral. Es fundamental que los docentes estén en sintonía con las motivaciones de los estudiantes y tengan presente el papel clave que tienen las emociones en la consecución del aprendizaje. Entonces, de acuerdo a cómo esté el individuo en el momento que se está dando el proceso de aprendizaje, será más efectivo la captación, asimilación, procesamiento de la información para que eso que se está procesando se convierta realmente en un elemento de aprendizaje. Por otra parte, el aprendizaje debe tener en cuenta las diferencias individuales, es decir, cada individuo tiene una particularidad, cada individuo tiene una forma de recibir la información y de procesarla. Y es otro elemento que entonces tiene que estar presente en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, hay que verificar cómo son los procesos de aprendizaje de cada individuo, porque esa misma singularidad es la que determina que cada uno tenga un proceso, tenga un tiempo, tenga una forma, tenga un modo. Entonces nos dice que el entorno de aprendizaje debe reconocer las diferencias individuales entre los estudiantes y también sus conocimientos previos. Entonces, otro elemento importante a resaltar es que no somos como se pretendía anteriormente o como se tenía conceptualizado, que éramos unas tábulas rasas y que veníamos sin un conocimiento, veníamos sin un background, veníamos sin un bagaje. No, por el contrario, se entiende ahora que cada individuo trae consigo una serie de conocimientos, trae consigo todo ese aprendizaje, todo ese conocimiento que va adquiriendo de manera empírica o de manera formal, pero que trae algo que nosotros tenemos que tomar en consideración para entonces contextualizar el proceso de aprendizaje. El esfuerzo del estudiante es clave para el aprendizaje. El entorno del aprendizaje debe diseñar programas que exijan esfuerzo y afán de superación, pero sin una sobrecarga excesiva. Entonces, ¿qué tiene que ver? Bueno, que debe haber un papel del docente que es capaz de verificar la capacidad de cada uno de esos estudiantes y a través de verificar esa capacidad ir estimulando y a su vez ir exigiendo a diario. Ese proceso de exigencia determina el proceso de estimulación y determina la capacidad que tiene cada individuo para ir superándose en esas etapas del proceso de aprendizaje. ¿Qué nos determina esto? Bueno, que debe haber un nivel de exigencia y que todos tienen la capacidad, claro, de una manera muy particular. La evaluación continua favorece el aprendizaje. El entorno de aprendizaje debe trabajar con expectativas claras en los estudiantes y aplicar estrategias de evaluación coherentes. Se debe insistir en el feedback formativo, en la metacognición para favorecer el aprendizaje. Entonces tenemos dos elementos fundamentales acá. Primero, el feedback, es decir, la retroalimentación. Yo tengo que estar, el docente debe estar en un proceso de constante observación y ese proceso de constante observación a su vez debe generar procesos de retroalimentación, es decir, dar insumos para que se vaya entendiendo, para que se vaya comprendiendo, para que se pueda ir avanzando. Y otro elemento importante es la metacognición. Y cuando hablamos entonces de la metacognición nos referimos es que el estudiante vea
cómo es su proceso, que haya un proceso de abstracción para que él pueda observarse, para que él pueda detenerse y verificar cómo es su proceso de aprendizaje. Ahora bien, en los estilos de aprendizaje, nos dice que las tendencias pedagógicas actuales demuestran que los educadores y los psicólogos educativos están más interesados en alejarse de los modelos únicamente instruccionales y centrarse en el estudio y la comprensión del alumno. Entonces, fíjense, un elemento fundamental acá. Ya no somos o ya no se busca solamente que se dé una instrucción o que solamente se pueda ser instructores del aprendizaje, sino que por el contrario se pueda facilitar ese aprendizaje. Es por ello que nos centraremos en las tendencias actuales, en los modos de enseñanza modernos, en el marco de estas tendencias, la necesidad de tomar en cuenta el conjunto de variables individuales que inciden en el desempeño escolar. ¿Y cuáles son esas variables individuales? Bueno, motivación, conocimientos previos, las aptitudes, los sistemas de creencias, los estilos y estrategias de aprendizaje. Esto forma parte de los retos a los cuales se enfrenta la educación en el marco del proceso de perfeccionamiento que vive la escuela en la mayoría de nuestros países. ¿Qué significa eso? Bueno, que la educación se tiene que reinventar, porque si no, es un proceso de enseñanza anacrónico que no da respuesta a las necesidades del contexto actual, que por el contrario no se ajusta a la necesidad y a lo que requiere estos tiempos tan cambiantes, tan dinámicos, tan llenos de información, tan anclados en las redes sociales. Entonces el docente tiene que reinventarse y resignificar el papel de la educación. Fíjense ustedes, aquí tenemos una gráfica que nos habla de los estilos de aprendizaje. Entonces tenemos unos elementos significativos acá que se engloban, que son sinérgicos, que forman parte uno del otro. Entonces, por ejemplo, tenemos lo visual, que tiene que ver con lo verbal y lo auditivo, y esto a su vez es global analítico, y cuando hablamos de la globalidad es que es del todo, pero eso a su vez le permite analizar, le permite detenerse y pensar. Por su parte también debe ser planificado y espontáneo. ¿Qué significa esto? Bueno, aun cuando todos los procesos de aprendizaje son estructurados, son planificados, también ellos están sujetos a que a modificaciones, a cambio, a transformación. Es cooperativo y es individual. Porque, bueno, de las dos formas se da el proceso de aprendizaje. Entonces, estas formas de orientarse, fíjense que están entrelazadas y estas formas de procesar la información, de orientarse en el tiempo y de orientarse socialmente y la forma de percibir la información. Entonces, que fíjense que están estos cuatro planos, pero esos cuatro planos a su vez tienen una relación. No están aislados, no son independientes, sino que son correlativos. Es decir, tienen una relación y esa relación a su vez permite que haya una sinergia y que se dé el proceso de aprendizaje de una manera eficiente, eficaz y oportuna. Bien, hasta ahora, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro hasta este momento? Bueno, seguimos entonces avanzando. Los estilos de aprendizaje son las formas relativamente estables de las personas de aprender. Fíjense ustedes, relativamente estables, bueno, porque esos son variables, o sea, varían de un individuo a otro, aun cuando hay una estandarización, hay una generalidad, hay individuos que tienen particularidades y esas son las particularidades que se tienen que estudiar, esas son las particularidades que hay que observar, esas son las particularidades que hay que tomar en consideración para entonces poder ajustar las estrategias y la metodología que se aplica de un individuo a otro. Esto a través de las cuales se expresa el carácter y van definiendo nuestras diferencias individuales, nuestra forma de interpretar sensaciones y darles sentido, así como las preferencias para percibir y procesar la información, orientando las relaciones interpersonales durante el aprendizaje. Ahora bien, desde este enfoque, los estilos de aprendizaje pueden clasificarse en cuatro dimensiones de manera muy general.
¿sí? Entonces, hablando de estas cuatro dimensiones relacionadas con las formas preferidas de los estudiantes de percibir la información, también pudiéramos llamarle canales de aprendizaje, están relacionadas con las formas preferidas de los estudiantes para procesar su información, relacionadas con las formas preferidas de los estudiantes de planificar su información, y está relacionada con las formas preferidas de los estudiantes de orientarse hacia la comunicación y sus relaciones interpersonales en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, esto a su vez trae consigo unos elementos bien importantes, que son, bueno, cómo yo recibo esa información. De manera muy general están estos tres elementos, que es lo visual, lo kinestésico y lo auditivo. ¿Por qué? Bueno, porque es a través de los sentidos, es a través de los sentidos. Y también nosotros podemos decir que es a través del olfato, que es a través del gusto, ¿sí? Todos los sentidos tienen una relación, cómo nosotros percibimos, cómo nosotros captamos, cómo nosotros vamos a fijar ese nuevo conocimiento o ese elemento que está en el entorno y con el cual yo tengo relación. Entonces, en lo visual, se les facilita leer y observar la información, analizan imágenes y representaciones para establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Entonces, bueno, su capacidad o su facilidad para adquirir es a través de lo visual. El auditivo se comprende mejor cuando reciben explicaciones oralmente y cuando pueden hablar y explicar esa información con otra persona. Entonces, yo lo escucho, pero a su vez yo lo expreso. Y eso me permite a mí fijar de una forma más dinámica y más didáctica. Lo kinestésico, la expresión corporal favorece el desarrollo de la sensibilidad, la creatividad, la imaginación y la comunicación. Ahora, ¿cuál es el elemento fundamental? Bueno, si logramos poner todos estos sentidos sinérgicamente para poder maximizar el proceso de aprendizaje. Ahora bien, ¿cómo lo podemos potenciar? Bueno, en el caso de lo visual, ¿cuáles son sus puntos fuertes? Entienden mejor las palabras que evocan imágenes, responden mejor a las demostraciones con contenido visual. Su preferencia es dibujar, construir, diseñar, crear, soñar despierto, mirar dibujos. Y sus necesidades, el uso de diagramas, mapas mentales, videos, películas, dispositivos, libros ilustrados. Y esto entonces nos habla de estrategias metacognitivas, ¿sí? Y esas estrategias metacognitivas nos habla de los recursos con los cuales se esquematizan los procesos de aprendizaje. Es decir, cómo hago una representación gráfica de mi proceso de aprendizaje. Realizo un mapa mental, realizo una tela de araña, realizo una espina de pescado. O sea, ¿cuál representación gráfica maximiza mi proceso? En el caso del auditivo, sus puntos fuertes responden bien a las explicaciones orales, recuerdan indicaciones y melodías. Entonces, fíjense aquí, tenemos un elemento de enlace. Las melodías provocan evocación. La preferencia es escuchar música y melodías, recibir instrucciones claras por medio auditivo y su necesidad adquirir conocimiento mediante el oído, exponiendo conocimiento, leyendo en voz alta, explicando con sus propias palabras. Esto va a permitir maximizar su proceso de aprendizaje. Y en el caso de los kinestésicos, sus puntos fuertes aprenden construyendo su propio conocimiento, disfrutan dar soluciones a problemas reales, es decir, son más a través de ese sentido de tocar, de construir, de diseñar, de interactuar. Y su preferencia, bueno, mover, tocar, hablar, utilizar diferentes materiales y las necesidades de juego de roles. Esto le permite a ellos vivenciar, colocarse en el papel de el intercambio activo de ideas, utilizar ejemplos con diferentes materiales, los deportes, la interacción. Fíjense cómo conociendo estos elementos le va a permitir entonces al docente en su espacio, en su aula de clases, en su salón, poder aplicar lo que se ajuste más de acuerdo a lo que pudo observar en su proceso diagnóstico de cada uno de sus cursantes o participantes.
Por otra parte, tenemos el desarrollo de la inteligencia emocional. Existen una gran cantidad de teorías respecto a esto. Desde la concepción pedagógica, se van a utilizar lo más utilizado es la teoría de Goleman de 1995 con su libro de inteligencia emocional, en el cual él afirma cómo la capacidad para reconocer sentimientos propios y ajenos y la habilidad para manejarlos. Esto estima que hay dos mentes, una que piensa y otra que siente. Entonces, fíjense que están de la mano la emoción y el intelecto. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda hasta ahora? Esto a su vez tiene unos elementos fundamentales a tomar en consideración. Primero, la concientización, es decir, la capacidad de conocerse uno mismo, la capacidad que tenemos de reconocernos. En unos autores nos dicen que anteriormente se centraba únicamente en proporcionar conocimientos al estudiante. Ahora buscamos que él, a través de esa inteligencia emocional, pueda dar respuesta a problemáticas con las cuales él tenga que enfrentarse. Para Goleman, las habilidades emocionales tradicionalmente se han transmitido a través de las familias, vecinos y amigos, es decir, estamos hablando de la dimensión del ser. Pero en el mundo actual los niños y jóvenes pasan mucho tiempo solos, por lo que las instituciones educativas deben asumir la responsabilidad de garantizar que sus estudiantes aprendan lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Las habilidades como el control de los impulsos, el manejo de la ira, la motivación, la empatía, la colaboración. Y entonces estamos hablando de lo que señalan los teóricos como las competencias blandas, que esas son las que le permiten tener unas relaciones interpersonales sanas y saludables. Por otra parte, la inteligencia emocional relaciona la habilidad para percibir con precisión, valorar y expresar emociones. Relaciona también la habilidad para acceder y o generar sentimientos cuando facilitan el pensamiento. Entonces tenemos entre ellas habilidad para usar las emociones, entender las emociones y manejar las emociones. También tenemos la autorregulación, que es la capacidad para controlar las emociones en forma apropiada. La orientación motivacional, que es la capacidad de motivarse a uno mismo para conseguir unos objetivos o logros. Los buenos resultados de nuestra vida dependen de cualidades como la perseverancia, la confianza y la capacidad de creer en uno mismo. Tener la capacidad de socializar, es decir, la habilidad para crear y mantener relaciones, reconocer conflictos y solucionarlos, que es lo más importante. La autoconciencia implica ser consciente de mi personalidad, de mis características, de mis sentimientos, de mi esencia. Es una condición psicológica propia en atención a uno mismo. Es en esos procesos del auto. La motivación, como decíamos anteriormente, tiene que ver con la capacidad del individuo de una realidad autodinámica. Es la capacidad de tener ese elemento que lo mueve, que lo impulsa, que le da ánimos de seguir, que le da ánimos de continuar. Tenemos la empatía, que es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de sentir lo del otro, de ponerse en los zapatos del otro, la capacidad de ser humano, la capacidad de poder ayudar al otro. El manejo de las relaciones interpersonales, bueno, todo eso que hemos nombrado previamente permite que tú tengas unas relaciones interpersonales sanas, unas relaciones que te permitan tener una coexistencia armónica, pertinente y llevándolo al espacio educativo que puedas manejarte de una manera adecuada con el docente, puedas manejarte de una manera consona con tus compañeros, que haya respeto, que haya tolerancia, que haya una relación recíproca de ayudar, de convivir. Y esto hay un elemento fundamental que es la comunicación. La comunicación, ¿por qué? Bueno, porque es la que nos permite expresar
nuestras necesidades, la que permite expresar nuestros sentimientos, la que permite expresar nuestras emociones, la que permite que nos podamos relacionar con el otro, la que nos permite poder llevar una relación en paz, la que nos permite poder transitar con el otro, poder respetar, poder opinar, poder mantener tolerancia ante los hechos y las relaciones con el otro. Bueno, y repetimos aquí el concepto de la autoestima, cómo se forma, cuáles son las etapas fundamentales en las que está, cómo es necesario fomentar, propiciar y ayudar al niño en esas primeras etapas para que esa autoestima pueda ir generándose en esa primera etapa que es fundamental para que cuando él llegue a la adultez o a la adolescencia pueda tener unas relaciones sanas con el otro y con él mismo. De igual forma, fíjense que nos dice aquí que un niño con una baja autoestima tendrá miedo al éxito, miedo a la intimidad en su vida adulta, depresión infantil, angustia, inmadurez, bajo rendimiento académico, tendencia a los pensamientos suicidas, entre otros. Bien, por acá tenemos también los procedimientos para el aprendizaje. ¿Alguna duda hasta ahora? Bueno, seguimos entonces avanzando por aquí. Nos dice que después de haber visto una secuencia de eventos pasados, el proceso de aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de un conjunto de información. El aprendizaje puede tener lugar dentro, tanto dentro como fuera del entorno educativo. En pocas palabras, el aprendizaje se da en cualquier lugar, en cualquier espacio, en las escuelas. Tenemos entonces la educación formal y la educación informal. Ahora bien, para ese proceso de aprendizaje, tenemos primero el acceso a la información. Es decir, lo primero para llevar a cabo el aprendizaje es saber cómo puede acceder a la información. Puede llevarse a cabo a través de internet, de personas, de libros, de plataformas. La ampliación práctica, o sea, la aplicación práctica es el último escalón del proceso de aprendizaje. Tras haber pasado por todas las etapas previas, es la hora de poner en práctica lo aprendido en nuevas situaciones e incluso en otras similares, pero teniendo un nuevo conocimiento sobre ello que ayuda a cometer una actuación más acorde, poder dar respuesta oportuna a lo que no se conocía. Discriminación y generalización. Lo primero es discriminar. Y allí nosotros entonces tenemos la capacidad de discernir qué es lo que estamos aprendiendo, cómo lo estamos aprendiendo, vamos conociendo, vamos entonces adquiriendo nuevo saber. Este aprendizaje discriminativo implica distinguir entre varios sonidos conectados con ciertos nombres, los experimentos en los laboratorios, los vínculos de estímulo-respuesta. Por otra parte, es la idea de que los humanos y otros animales pueden aplicar lo que han aprendido en el pasado a situaciones nuevas, si las circunstancias son comparables. Para atravesar el entorno de manera más efectiva, el alumno emplea patrones generalizados, principios y otros puntos en común entre experiencias previas y nuevas. Por otra parte está el principio de aplicabilidad. Varios principios didácticos, a veces conocidos como leves del aprendizaje, han sido establecidos por psicólogos educativos y pedagogos como generalmente relevantes para este proceso. Entre ellos podemos mencionar leyes de aprendizaje, que son las creadas por Tordain, otras que son el arreglo y el ejercicio del afecto. Desarrollo son tres reglas básicas a principios del siglo XX: primacía, novedad, intensidad, libertad y exigencia. Primero está la disposición. Cuando una persona está física, cognitiva y emocionalmente preparada para aprender, es más probable que lo haga, pero si no se ve ninguna razón para hacerlo, es menos probable que lo haga. O sea, entonces la motivación vuelve a salir a foco, vuelve a ser el elemento fundamental. Entonces la tarea del maestro incluye preparar a los alumnos para aprender, generar entusiasmo al mostrar las recompensas del trabajo, ofrecer un desafío mental o físico. Los estudiantes progresan más cuando tienen un propósito sólido, un objetivo claro.
El principio del ejercicio del cual declara que aquellas cosas que se repiten más a menudo son más memorables. Es decir, la continuidad de hacer lo mismo, de repetir eso que se está haciendo, le va a permitir fijar y eso por ende va a ser más memorable. Entonces, por eso es importante la simulación de los roles como una estrategia. El principio de aplicabilidad y es el principio de efecto. Está basada en la reacción emocional del estudiante, tiene una relación directa con la motivación. El principio de efecto dicta que el aprendizaje se felicita o se facilita cuando es acompañado por un sentimiento agradable. Hay satisfacción. El principio de recencia dicta que las cosas más recientemente aprendidas son más memorables. Por el contrario, entre mayor sea el tiempo en que un estudiante está alejado de un nuevo concepto de aprendizaje, da más difícil recordarlo. Por ejemplo, es fácil de recordar un número de telefónico marcado hace unos cuantos minutos, pero por lo general resulta imposible recordar un número marcado hace una semana. Entonces ahí estamos hablando de que si se recuerda constantemente, se va a fijar ese nuevo saber. El principio de requisito declara que tenemos que tener claro algo para obtener o hacer algo. Puede ser una capacidad, habilidad, instrumento o cualquier cosa que nos pueda ayudar a aprender u obtener algo. La aproximación sucesiva o modelamiento. Ya entonces hablamos que es una estrategia de aprendizaje que tiene como objetivo ayudar a los niños con necesidades especiales a aprender de manera más efectiva. Fue informado inicialmente por el padre del condicionamiento operante, Skinner, y fue un momento crucial en la evolución de este paradigma conductual. En esta se define su conformación a menudo conocido como el enfoque de aproximación sucesiva, que implica reforzar selectivamente un comportamiento para obligarlo a adquirir una topografía y una función específica. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos para recordarlos con referencia a esta teoría? Bueno, primero tenemos la atención. Las personas solo aprendemos nuevas conductas por observación. Si somos capaces de prestar atención al comportamiento del modelo, distintos tipos de habilidades facilitan o dificultan el proceso de atención. Entonces, primero la atención. Después, la retención. Para poder imitar una conducta, es necesario que seamos capaces de representarla en forma de imágenes o verbalmente, sin que el modelo esté presente. El repaso cognitivo del comportamiento del modelo es muy importante para la retención. Después, tenemos la reproducción, que es el proceso por el cual el aprendizaje se transforma en conducta. Es decir, eso que aprendimos, eso que procesamos, lo vamos a transformar en una conducta. En primer lugar, se genera un esquema de actuación que es equivalente al observado y después se inicia la conducta y se compara el resultado con tal esquema mental. Finalmente se llevan a cabo ajustes correctivos para acercar la conducta real a lo ideal. Y la motivación, que el aprendizaje puede producirse sin que se ejecute una imitación, que ésta se dé dependiente en última instancia, del valor funcional que la persona atribuya a la conducta adquirida. En este proceso interviene la expectativa del reforzamiento. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguna duda? ¿Algo que necesiten aclarar? Es importante que recordemos que nuestra primera evaluación es un cuestionario. Ese cuestionario tiene un tiempo de 60 minutos, tiene 3 intentos y la mayor nota es la nota final. Entonces, allí ustedes tienen un banco de preguntas. Por favor, importantísimo, revisar, leer, sistematizar, tomar apuntes de toda esa serie de preguntas que están allí, porque obviamente de allí será el cuestionario. Eso va a garantizar el éxito que ustedes van a tener en las respuestas o en el cumplimiento del cuestionario. Cualquier duda, cualquier interrogante, cualquier
pregunta que se les pueda generar antes de realizar el cuestionario, por favor comunicarse a través del foro de dudas, ¿sí? Importantísimo. Y le estaremos respondiendo a la brevedad posible. Lo importante es que no se queden con las dudas, lo importante es que no se queden con la interrogante, sino que por el contrario, podamos interactuar y demos respuesta oportuna a eso. Gracias. Recuerden que la semana próxima será nuestro segundo encuentro síncrono. Les invito a conectarse nuevamente, a participar y que pasen una feliz y bendecida tarde-noche.